Vamos a pasar a invitar ahora sí a la siguiente ponencia. Vamos a invitar a Jorgelina Bertoni, que está aquí, ex leona, campeona del mundo, socióloga y asesora de políticas públicas. Un abrazo, un aplauso para ella. Y a Marcelo Gatman, que es periodista y director de Big Data Sports. También vamos a invitar a que se acerque aquí al estrado y por supuesto vamos a escuchar atentamente esta mesa. Mientras lo esperamos a Marcelo, les adelanto que en un rato va a estar ya Emiliano Ojea, que es presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, que es FEDUA, y que es importantísima esa experiencia para un montón de cosas que les sugiero que se queden. Bueno, ¿estás lista, Jorgelina? ¿Estás contenta de estar acá con nosotros esta tarde? Pero maravillosa, aún bien, pese al calor. Adelante, Marcelo. Esto es una maravilla. Bueno, ¿están bien? Hola, ¿Se sienten Marce. bien? En un ratito les vamos a acercar. Si no, tenemos médicos acá. También tenemos médicos que nos ayudan, imagínate. Bueno, nos encanta escucharte. Bueno, tenés una presentación de deporte para el desarrollo sostenible, ni más ni menos. No tiene los colores ni la cosa tan hermosa que hizo Carles, pero bueno, es lo que puedo hacer con... Tiene contenido, Jorgelina, que es lo importante. Así que estamos muy contentos de recibirte en esta casa y sobre todo poder hablar del deporte, como decíamos antes con Daniel, ¿no? La experiencia vivida y esa posibilidad de traspasarlo, de compartirlo, que hoy es el objetivo principal. Exactamente. Gracias. Gracias. Te escuchamos. A vos. Bueno, Marce, qué gusto compartir. Igualmente. Sí, exactamente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo acá mis apuntes. Estuve escuchando a todas las personas que me antecedieron. Gracias, doctor Ginés, por habilitar este espacio para el intercambio, para el conocimiento, para poder socializar el conocimiento que todos traemos y poder escuchar, por supuesto, al maravilloso Carles. Carles, un placer. Bueno, y las experiencias que todos traemos, Emi, desde el mundo universitario y que, bueno, hoy vamos a estar presentando acá. Yo quería empezar con una frase que en realidad resume parte del espíritu de lo que venimos hablando desde este momento que se generó esta jornada, ¿no? Que allá por 1994, cuando Mandela la pronuncia, tiene que ver con el valor del deporte. Y el deporte, tomado como política pública, como una herramienta de transformación, de cambio, de inspiración, incluso de una potencia que ni los propios gobiernos a veces tienen para transformar la vida de las personas. Seguimos adelante. En ese marco empezamos a pensar qué hace el deporte por el desarrollo sostenible, esto que venía hablando Carles, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué son estos objetivos del desarrollo sostenible que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas nos propone? Nos propone a muchas naciones que han acordado qué tipo de mundo aspiramos tener y qué tipo de país, a través de las políticas públicas que cada uno de nuestros ministerios hoy tiene, estamos esperando para tener el país que deseamos tener. Y entonces, ahí está Ban Ki-moon, que era el anterior secretario general, que hablaba del valor del deporte para la consecución de esos objetivos del desarrollo sostenible, esa Agenda 2030. Pero entonces lo escuchaba a Carles, lo escuchaba a nuestro estimado doctor, que hablaba de actores que intervienen en el mundo deportivo. Bueno, hay muchos actores, distintos actores que utilizan el deporte como una herramienta de educación fortísima, como una herramienta de integración, de equidad de género, por supuesto, y ahora después vamos a estar hablando, y también de salud. Todos esos tienen en común la herramienta del deporte. Ahora bien, quizás este sea el momento también de pensar cómo dialogan esos actores, cómo trabajan de manera sistémica, si generan un marco de acción propicio para tener al deporte como aliado y si verdaderamente sabemos utilizar o hemos puesto al servicio de la sociedad la potencia que tiene el deporte para transformar. ¿Por qué digo esto? Porque con frecuencia oímos decir, y además hay evidencia científica, que el deporte genera bienestar en la salud a nivel físico, y recién lo hablaba el doctor, por supuesto, primero incidiendo en bajar la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, y después le vamos a hablar un poquito de eso, no soy doctora, por supuesto. También de generar un desarrollo muscular, motriz, el equilibrio. ¿Para qué sirven? Para ser deportista. A mí en mi caso me tocó, y soy deportista, y es un estilo de vida para mí, como decía Carles, pero sirve para la vida diaria, para transportarme, para ir a caminar hasta el laburo, para tomar el tren, para saltar un charco, para sentirme activo y saludable. No alcanza solo con la actividad física, tiene que ser regular, con el deporte regular, también con la forma en que, por supuesto, nos alimentamos. ¿Y quiénes son esos actores que utilizan el deporte para estas cuestiones? Bueno,
tenemos la sociedad civil en general y en nuestro caso en particular un entramado de clubes de barrio maravilloso. Acá hay muchos representantes de clubes de barrio. Los clubes de barrio, además de ser un ícono de nuestra historia social, política y económica también, por supuesto, porque han estado en todos nuestros vaivenes de la vida histórica de nuestro país, representan la forma en que se inicia el desarrollo deportivo y en que se sostiene el desarrollo deportivo en nuestro país. Hemos visto miles de nuestros atletas consagrarse en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales. Bueno, provienen de los clubes de barrio, por supuesto. Y los clubes de barrio también han fortalecido nuestro tejido democrático. ¿Cómo? Y eligen sus propias autoridades. Y aún en las épocas más oscuras de nuestra historia no han guardado las urnas y fueron la única institución que no han guardado las urnas. Le digo porque acá hay muchos representantes. Entonces, ellos claramente tienen que estar en la mesa para formar ese sistema que estamos hablando, este marco de acción que permita que realmente el deporte vaya hacia donde tiene que ir. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos ante una situación mundial de avance fortísimo del sedentarismo. Cada vez somos más sedentarios, pese a los avances, justamente. Las formas en que vivimos y los avances traducen un estilo de vida que camina hacia el sedentarismo. Y no termina ahí. Hay una gran prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil. Y entonces el deporte tiene mucho para decir sobre eso, pero solo y de manera mágica no sucede. Es necesario las federaciones, las confederaciones, los clubes de barrios, los gobiernos locales, nacionales y provinciales, en mi caso desde La Matanza, acá con el compañero de gabinete también, trabajando para que eso suceda. Y entonces hoy me parece que es un buen momento para preguntarnos y problematizar acerca de qué podemos hacer para con este diagnóstico mejorar la situación. Y me gustaría pasar al próximo cuadro que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es salud y buen vivir, que propone las Naciones Unidas, que es un poco lo que estuvimos hablando. Y ahí lo que estamos viendo que es la inactividad física y la falta del deporte de manera regular genera todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras, sobrepeso, la hipertensión. Y entonces hacer deporte, más pasos, cada movimiento cuenta. Y ahí tomé una frase de un doctor, no recuerdo bien quién es, pero que dijo más zapatillas, menos pastillas. Me pareció una maravilla. Seguramente, Carles, debes conocer a FISAC. Hizo una publicación en la prestigiosa revista científica de Lancet, donde habla dos cosas. Primero, que la cuestión de no hacer actividad física y el impacto que tiene en la salud y en la salud mental y en el bienestar en general, no solo impacta a las personas y al cuerpo físico individual de cada uno de nosotros, sino que impacta en los sistemas sanitarios y económicos. Hay un estudio que hizo el Colegio de Licenciados de Actividad Física y Deporte de Madrid, donde llegaron a la estimación que la inactividad física produce alrededor de 10.000 muertes prematuras en la Unión Europea. Y a los sistemas de salud le cuesta por años la inactividad física, le supone unos 47.000 millones de dólares global, digo, en cuanto a los sistemas de salud. Estamos hablando de algo que es un problema y que es la pandemia de este siglo XXI, la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles. Cada 2 segundos muere una persona por enfermedades crónicas no transmisibles que podrían tener otro destino. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque vamos a vivir más, porque tenemos que llegar más activos y más saludables, y porque hacia el desarrollo de Argentina como nación, pero el desarrollo del mundo que queremos. Y en ese marco, y quiero ahí citar unos números, si me permiten. Pasamos a la próxima. Si queremos hablar del desarrollo sostenible, del desarrollo con equidad, el 50% o más de la población mundial somos las mujeres, y en Argentina es igual cifra. Si el 50% de la población mundial o más, que somos nosotras, no accedemos al 100% de nuestros derechos, es difícil pensar en un desarrollo sostenible y efectivo del mundo y, por supuesto, de Argentina. Entonces, ¿qué puede hacer el deporte? Y esto acá está vinculado con la igualdad de género. Les quiero decir que, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Recorté 2 de manera metodológica y que tiene que ver con la finalidad de la jornada que nos encuentra hoy. ¿Qué puede ser el deporte para la igualdad y qué tiene que
trabajar el deporte respecto a la igualdad. Por un lado, es un gran vehículo para generar procesos de igualdad, y ahora vamos a hablar de eso. Y segundo, las mismas barreras que a las mujeres nos ha dificultado la participación plena en la sociedad a nivel laboral, político, económico, sexual, cultural, son las mismas barreras que funcionan para que no haya sido difícil la participación de las mujeres en el mundo del deporte y aún más en los espacios de decisión. Los espacios de decisión aún hoy son ocupados en mayor medida por los hombres, y en el deporte también sucede esto. O sea, el deporte como fenómeno social no escapa a las desigualdades y a las problemáticas sociales que nos habitan a todos nosotros y que habitan a la sociedad. Y entonces, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Bueno, lo trabajamos desde las políticas públicas. En el caso de La Matanza, cuando hablábamos de los temas de salud, se trabaja en las plazas, porque el deporte no está solamente en las instituciones que tienen una administración concreta, como los clubes de barrio, las federaciones, sino también en el espacio público, y hay que habitar el espacio público y favorecer que ese espacio público sea amable, sea un entorno pensado en las personas. En nuestros barrios de La Matanza hay muchísimas plazas y hay actividades en las plazas, también en los polideportivos, y los clubes de barrio son clave porque realizan allí estudios básicos a los niños y a niñas, como se hace en los Evita, como se hizo en los Evita, el control básico de talla, peso, salud bucodental, anamnesis, y en todo caso se deriva a la salud de atención primaria. Y eso para nosotros es muy importante, y por eso el deporte como un vector de salud, pero también de equidad de género. ¿Y qué tenemos que hacer para que la equidad de género llegue en el deporte, pero también en la sociedad? Primero, más mujeres es más desarrollo. Es necesario, es correcto, pero además es inteligente. ¿Por qué? Porque es más diverso y porque implica un desarrollo real. El deporte desde sus orígenes, por su conformación y por los atributos para los cuales fue pensado, era un ámbito reservado al hombre, el ámbito de lo público, como el cultural, como el laboral. El hecho de salir estaba situado más en las características del hombre, y la mujer en el lugar de lo íntimo y digamos del hogar. Bueno, esas cosas por suerte fueron cambiando, pero no alcanza con los movimientos feministas y la participación activa de las mujeres en esos movimientos y las diversidades, sino que es un tema que tiene que ser un tema de Estado, y lo es. De hecho, hoy hay un ministerio específico respecto de eso, y además tiene que ser un tema de todos, de todes. Es la única forma, y como hablaba Carles, de poder cambiar, y como decía nuestro querido doctor, la situación. No alcanza solo con las políticas públicas, alcanza con entornos laborables que sean saludables y equitativos, no alcanza solo con el Estado y el entorno laboral, también con el sector privado que debe sumarse, con los clubes de barrio, la sociedad civil y las federaciones, y trabajar en ese aspecto. Pensemos que los primeros Juegos Olímpicos, allá por 1896, las mujeres no participamos. ¿Y por qué sucedía esto? Porque allá por el siglo XIX empezaban los primeros movimientos feministas, primero situados en las sufragistas, por el acceso al voto. No teníamos posibilidades de votar, ni acceso a la educación, ni a la tierra. Y a su vez, en la Argentina, alrededor de 1926, todavía éramos consideradas menores incapaces. No podíamos tener ni la patria potestad de nuestros hijos, ni siquiera la distribución de nuestros bienes. Estamos acá, 1926, acá nomás. Esa misma dinámica se daba en los deportes. Por eso les decía que los Juegos Olímpicos primeros las mujeres no participamos, y en los segundos participamos en dos disciplinas, en tenis y golf, poquísimas, y así de a poco fuimos sumando hasta que en Río 2016, acá nomás, participamos en un 45% del total las mujeres. Aún falta para llegar a esa equidad de género. ¿Y qué es lo que funciona y sobre qué tenemos que seguir trabajando? En tres aspectos. En los estereotipos de género, que son los mismos que generan las desigualdades en toda la participación de las mujeres, en las corporalidades y las narrativas de las corporalidades, y tanto en los estereotipos de género como las corporalidades, que ahora voy a hablar muy sucintamente, el deporte tiene mucho para decir y mucho para trabajar. Y también en la organización social del cuidado. Cuando hablamos de estereotipos, hablamos de esa construcción social
que dice qué es femenino y qué es masculino en un momento histórico determinado, en una sociedad determinada. Generalmente a lo masculino se le atribuye la fortaleza, el vigor, la vincularidad con las ciencias más duras, a las mujeres con las ciencias más sociales, a la femineidad entendida como la sensibilidad, las ciencias, esto que decía, las ciencias sociales. Todas esa construcción también se va hacia el deporte y por eso a veces se hablan de que hay deportes más femeninos y más masculinos. ¿Cuáles son? Justamente los deportes masculinos son aquellos como considerados el rugby, el boxeo. Incluso los femeninos van a la otra punta, que tienen que ver con líneas finas de expresión como la danza, el baile. Por ahí otros deportes más en equipo que, en mi caso que yo vengo del hockey, era un deporte culturalmente aceptado y validado para las mujeres. Pero los estereotipos finalmente nos limitan y nos cercenan en las decisiones a todos, a hombres y mujeres, y por eso vamos a hablar después del tema de las masculinidades en el deporte. Respecto de las corporeidades, el deporte también puede favorecer la autonomía y la mirada del cuerpo de la mujer desde otro lugar. Desde la historia, desde la ciencia, desde la biología y desde la medicina, el cuerpo femenino era entendido en sus inicios sobre todo como un cuerpo débil. Las deportistas mujeres eran menos y no debían participar de los deportes. Incluso en los inicios de los Juegos Olímpicos, el varón Pierre de Coubertin lo que decía que no era ni bello, ni estético, ni recomendable. Y el lugar que nos habían atribuido a las mujeres era machista, era un hombre de su época, trazado por las características culturales que lo habitaban. ¿Y qué lugar nos habían dado a las mujeres? El de condecorar a los atletas. Bueno, todas esas cuestiones fueron cambiando, hoy nos encontramos en esta situación, pero también podemos mejorar a través de la práctica deportiva el rol de nuestras niñas y de nuestras mujeres en el deporte y pensar en corporeidades fuertes, en corporeidades autónomas, que eso también nos lo da el ejercicio del deporte. Y por último, respecto de esas barreras o obstáculos que a las mujeres nos inhiben participar plenamente en la sociedad, los estereotipos, la forma en que conciben nuestros cuerpos, también tenemos que hablar de las tareas del cuidado. Las tareas de cuidado y las domésticas recaen habitualmente en las mujeres. ¿Y el cuidado de quién? De las personas mayores, de los enfermos, de los niñes. Bueno, esas son las cosas que también debemos cambiar. Debemos cambiar y estamos trabajando. Desde La Matanza se trabaja en los clubes de barrio, en espacios que sean equitativos en su distribución y uso para mujeres y varones, que los polideportivos tengan una grilla justa. Entonces, de eso estructural, de ese diagnóstico que les estoy contando, pasamos a una zona meso o intermedia de distintos actores que trabajan en conjunto para cambiar la realidad, en la política pública de la provincia, conjunto con el municipio, de la política nacional, y después cómo impacta a nivel micro en cada uno de nosotras es ese trabajo mancomunado. Por eso hablaba que es cierto todas estas potencialidades del deporte, pero que debemos tener un marco claro para que el deporte sea un verdadero aliado y poder avanzar en estos cambios efectivos que necesitamos. Aún hoy, con todas las maravillas y con todo lo que significa el deporte, todavía tiene que trascender esa mirada del deporte como evento o el deporte como entretenimiento. Y aún con la fortaleza que tiene para empoderar a las mujeres, a las comunidades desfavorecidas, a las minorías, y lo es y está comprobado, aún hoy el deporte también es espacio donde lo habita el racismo, la xenofobia, y tenemos que seguir trabajando. Sé que el desafío es enorme, pero también tenemos los actores para poder hacerlo. Y hoy acá nos permite pensar, en realidad es un espacio sobre todo para interpelarnos, para problematizar y para poder ver ese rumbo, como nos decía Carles, hacia dónde va. También la mirada de las ciudades para facilitar esta persona que tiene que ser mucho más activa, mucho más saludable. Y entonces, ¿qué tenemos para decir de las masculinidades en el deporte? Porque justamente el deporte, por su construcción sociológica, es masculino y masculinizante. Pero eso también afecta a los varones. ¿En qué sentido? Los varones culturalmente no debían llorar, no debían expresar sus sentimientos. Bueno, por ahí el deporte visibiliza estas cuestiones que los hombres lloran, que se emocionan. Hemos visto abrazado a Messi y a Neymar en la Copa del Mundo. Esas expresiones que van rompiendo esa masculinidad hegemónica. ¿Que saben en parte qué aliado fue el deporte a la construcción de esa masculinidad? Enorme fue. ¿Por qué? Porque allá por los inicios de la Revolución Industrial,
necesitaban cuerpos vigorosos y fuertes de ese hombre que iba a ir a trabajar a las fábricas, a mover esas grandes máquinas. Y encontró en el deporte un aliado y un laboratorio de esa masculinidad hegemónica, que le dio las características necesarias para poder ser un sujeto valorado para esa sociedad nueva que nacía, para esa fuerza motriz que nacía en las fábricas. Ser fuerte, ser competente, poder ir venciendo los obstáculos que nacían en las fábricas, y la mujer relegada a la educación. Bueno, eso es lo que debemos ir rompiendo de a poco y hablar de masculinidades afectivas, de masculinidades amorosas, y que el deporte, como construye sentidos, como construye identidad, pensar qué otros sentidos tenemos que construir desde el deporte para un deporte más justo y más igualitario. Y entonces yo les quiero presentar un pequeño video, también es español, de la selección de rugby española. ¿Ese deporte no es para chicas? ¿Rugby? No te pega. Que soy poco femenino. Claudia la Marimacho. Tú eres el rugby, eres lesbiana, ¿no? Que si de verdad me compensa hacer esto, vaya piernas de señorita. Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. ¿Y están orgullosos de mí? Me han llamado campeón. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor, y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente. Española, para romper estos estereotipos y también alentar a las niñas a que practiquen todos los deportes y que también son campeonas, que también son fuertes, pero las atravesaban un montón de micromachismos, esto de que son machonas, que son poco femeninas y demás. Entonces, para ir cerrando, ¿qué podemos pensar hacia la igualdad? Bueno, trabajar de la manera que lo venimos haciendo, cada uno en su organización, pero con perspectiva de género, porque la perspectiva de género justamente nos da una herramienta metodológica y política para incidir en nuestros programas. ¿Qué significa eso? Significa poder vertir en las políticas que llevemos adelante, los programas que llevemos adelante, todas las experiencias, necesidades de los varones, de las mujeres y las diversidades. Porque el problema no son las diferencias, porque somos diferentes. El problema es que esas diferencias se han traducido en desigualdades y se sostienen en desigualdades estructurales. Y si seguimos pensando que los programas y las políticas públicas son neutras, lo que hacemos es reproducir las desigualdades. Por eso es muy importante, acá hay un montón de actores, trabajar con esa mirada de la perspectiva y poder recabar cada una de las necesidades que tenemos todos para poder participar en el deporte y avanzar hacia un mundo más desarrollado, pero con un mundo en desarrollo efectivo. Y para terminar, a mí me gusta mucho una frase que con los años, creo que la dijo Florentina Medina, pero con los años la popularizó mucho Michelle Bachelet, que decía que cuando una mujer llegaba a la política, cambiaba la mujer, pero que cuando muchas mujeres llegamos a la política, cambia la política. Y entonces me gusta pensarla para el deporte y para esto de caminar hacia la igualdad de género, porque más igualdad es mejor para todos, es que cuando una mujer llega al deporte y a los espacios de decisión del deporte, probablemente cambie la mujer. Pero cuando muchas mujeres lleguemos a los espacios de decisión del deporte, también va a cambiar el deporte. Así que quiero agradecerles por el tiempo, espero no haberlos aburrido y encantada de haber participado hoy acá. Muchas gracias. Gracias, Jorgelina. A transformar el deporte, entonces. De eso se trata. Lo vamos a escuchar a Marcelo, te invito a Jorgelina y a todos, porque vamos a hablar de la tecnología. Ya en un ratito vamos a, por supuesto, compartir entre todos una charla más cercana, que es la idea también. Y Marcelo, vas a hablarnos de tecnología y deporte, algo que muchos quizás por arriba lo conocemos, pero que en realidad tiene que ver con un montón de información que está ahí a nuestro alcance y que nos resolvería muchísimo a la hora de gestionar, ¿no? Así es, sí. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Carles por haberme convocado, gracias a la universidad también por permitirme estar ahora con ustedes. Sí, lo vamos a hacer a partir de una presentación que también tenemos, vamos a ir preparándola,
La idea es empezar a conocer de qué manera... vamos a ir al principio, ¿sí? Si podemos. De la presentación. Ahí está, perfecto. Gracias. La idea es, a partir de algunos ejemplos y de momentos muy felices que hemos compartido en los últimos meses, podamos entender cómo la tecnología y los datos están impactando en el deporte y de qué manera están impactando. Sobre todo cuando lo vivimos como espectadores, que somos, como fanáticos, y vamos a ver algunos casos muy fáciles de entender para ver de qué manera están influenciando la manera en que el deporte se desarrolla ahora, y lo vamos a hacer con el deporte que nos define, que es el fútbol, ¿no? Empezamos a avanzar. Acá hay un dato que nos ha pasado a todos. Cuando jugamos al fútbol, el 95% del tiempo que dura un partido no tenemos contacto con la pelota. Está instalada la idea de que con una pelota pueden jugar 22, pero claro, todos y todas también han jugado al fútbol o cualquier otro deporte, pero estamos con el fútbol, y saben que cuando recibimos la pelota no la queremos soltar más. ¿Por qué? Porque la tenemos poco. Entonces ahí empieza que sos morfón, que no la pasás. Es un deporte donde todos jugamos con la pelota, pero el 95% del tiempo que dura un partido no la tocamos. Hacemos otras cosas, ¿sí? Vemos dónde estamos parados, tratamos de imaginar por dónde puede venir un contraataque, todas las circunstancias que tiene un partido de fútbol, pero el 95% del tiempo no tenemos contacto con la pelota. Nos pasa a nosotros y les pasa también a los jugadores más importantes. Un futbolista fuera de serie como Messi, en promedio, en un partido muy brillante, que los ha tenido un montón, puede a lo mejor en el acumulado haber tocado la pelota entre 5 y 6 minutos en total, ¿sí? Y hacer maravillas en esos 5 o 6 minutos. Ahora, si en un partido Messi pudo tocar la pelota entre 5 o 6 minutos en una gran actuación, imaginemos que algún otro compañero la habrá tocado entre 1 y 2 minutos como mucho, ¿sí? Esto ya empieza a cambiarnos un poco la visión de cómo vemos el fútbol. Son cosas que sabemos, pero cuando la tenemos a partir de los datos, la perspectiva nos va cambiando. Seguimos avanzando, y esto fue puesto en palabras por uno de los grandes futbolistas y entrenadores del mundo del fútbol, como ha sido Johan Cruyff, referente del Barcelona, donde él decía justamente esto, ¿no? Hablaba del poco tiempo que un futbolista tenía la pelota y que en realidad el buen jugador de fútbol, aquel jugador que hace la diferencia, es el futbolista que resulta más inteligente cuando no tiene la pelota, cuando sabe hacer una lectura de juego, cuando sabe preparar la próxima jugada. Entonces ahí lo cuantificaba, 87 minutos de un partido, un futbolista no toma contacto con la pelota. Pero para saber si ese jugador es inteligente tenemos que ver qué hace en los momentos en que no tiene la pelota. Y Johan Cruyff, que dejó de ser entrenador del Barcelona en el 96, murió hace pocos años, en 2016, no llegó a ver algo que hizo su propio club, seguimos avanzando, y es que a partir del análisis de datos, el uso de la inteligencia artificial, científicos de datos que trabajaban con el Barcelona tiene ahora la ha relanzado, una estructura de innovación muy importante que se llama Barcelona Innovation Hub. Lo que hacen es generar conocimiento en torno a todos los avances que tiene el deporte, y analistas del juego, analistas de datos, crearon una variable que se llamó valor de posesión esperada. Todo lo que tiene que ver con Big Data en el fútbol tiene nombres raros, pero en realidad a lo que apuntaba era algo que a Cruyff le hubiera gustado tener y poder utilizar siendo entrenador. Saber cuál era el aporte de los determinados jugadores cuando no tenían la pelota, cómo habían contribuido para una jugada de ataque, cuál fue el aporte que desde el comienzo de la jugada hasta que la jugada finaliza, termina en gol o no, no importa eso, cuál era el aporte que habían hecho. Entonces,
a partir del uso de la inteligencia artificial, de todo lo que se llama el seguimiento, el tracking, todo lo que hay en las canchas en estos momentos, sobre todo en los estadios europeos, en los deportes norteamericanos, pudieron generar este conocimiento que de una manera más intuitiva un entrenador había planteado décadas antes. Entonces, si seguimos avanzando, lo que empezamos a notar es que el fútbol empieza a tener información, empieza a tener datos más allá de lo que pase con la pelota. La pelota sigue siendo lo más importante, pero cuando analizamos el juego y cuando analizamos la preparación, empezamos a ver que ahora hay una posibilidad de cuantificar situaciones donde la pelota no interviene y que hacen a la conformación, en este caso, de un atleta de alto rendimiento. Una de las innovaciones más importantes que hubo tiene que ver con la preparación física y tiene que ver con ese chaleco que aparece ahí, que si no me equivoco, las leonas, y a lo mejor creo que los leones también, aunque no se llamaban los leones todavía, fueron los primeros en empezar a usar acá en la Argentina, el GPS. ¿Qué hace el GPS? Bueno, es una herramienta para el preparador físico, le permite calibrar la intensidad, las cargas, las aceleraciones, desaceleraciones de un atleta cuando corre. Ahora bien, ¿en los clubes? Perfecto, es una herramienta que se ha extendido, pasa con la tecnología que hace herramientas que hace 10, 15 años eran carísimas, con el correr del tiempo se van abaratando, como pasa también con los celulares. Un celular que era de alta gama hace 10 años, ahora, como aparecieron otros con mayores prestaciones, un celular que era caro hace 10, 5 años, ahora es más barato y si no quedó obsoleto ya. Pero acá viene una parte interesante que yo les quiero preguntar antes de avanzar, que tiene que ver con la interpretación de los datos. Porque si nosotros nos regimos por lo que marca un GPS, por cómo un jugador corre sus velocidades máximas o a mayor intensidad, vamos a notar que el momento en el que un futbolista a lo mejor alcanza el máximo de su velocidad en un partido, ¿cuándo es? ¿Quién se anima a decirlo? ¿En qué momento del partido creen que un jugador alcanza el máximo que puede correr? ¿Quién arriesga? Que levante la mano. Hay futboleros y futboleras acá. A ver. Estamos cerquita, estamos cerquita. Puede ser. ¿Cuándo? Ahí está. Te ganaste el cigarro, aunque no hay que fumar. Los GPS muchas veces marcan que el momento en que un jugador alcanzó el máximo de su velocidad fue cuando gritó el gol. Ahora bien, ningún preparador físico va a preparar a un futbolista para el momento que grita un gol. Lo prepara para que esté apto para el momento de jugar el partido, para rendir bien. Bueno, ahí es cuando empezamos a entender que tener datos, tener una información de un GPS, de la velocidad en la que corría un jugador, no es suficiente. Esos datos hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos y por eso también estamos en un momento donde la cantidad de nuevos trabajos y de nuevas especializaciones que empieza a tener el deporte es cada vez más grande. Seguimos. Vamos a hablar de cosas que pasaron en el Mundial. Sabemos que hubo innovaciones tecnológicas, nos hemos enojado mucho con ellas, sobre todo el primer partido contra Arabia Saudita. El sistema semiautomático de la posición adelantada. Pero por debajo de todo eso, que a lo mejor no fue lo más notable, la FIFA en este Mundial de Qatar 2022 generó lo que se llamó la revolución de los datos. Fue el primer Mundial de la historia en el que se empezó a tener más conocimiento de lo que pasa o de lo que pasó en un campo de juego más allá de la pelota y vamos a empezar a revisar un poco de qué se trató eso. Fue el primer Mundial, decía, de las estadísticas avanzadas. La FIFA puso 25 analistas de rendimiento por partido. Los equipos de mayor presupuesto en Europa, hace poco hubo una foto que se viralizó mucho de un partido entre el Manchester United y el Barcelona, donde el Manchester United posicionó a 8 analistas de rendimiento en lo alto del estadio
y eso llamó mucho la atención. Un ejército de analistas mirando el partido y pasando la información al cuerpo técnico. Bueno, la FIFA puso 25, ¿sí? Estamos hablando de un analista por jugador, un analista siguiendo las acciones con pelota o sin pelota, más allá de la tecnología, de lo que pasaba en el partido. Un partido normal tiene entre 2.000 y 2.500 que se llaman eventos. Son todas las situaciones que se producen en un partido. Bueno, la FIFA recogió 15.000 en este Mundial para darle un poco más de profundidad al análisis del juego. Y acá nos vamos a detener en algo de eso que pasó y que hizo la FIFA y cómo los datos permiten entender. Podemos maravillarnos con Messi un montón de veces, debajo o detrás de esa fascinación, podemos saber más sobre cómo juega Messi. Y una de las nuevas métricas que ofreció la FIFA en fútbol, en este Mundial, tiene que ver con algo, esto está en inglés porque la FIFA lo publicó así, es información de acceso libre, tiene que ver algo con algo que ya conocíamos del fútbol, que es la opción de pase que tiene un jugador. Cuando un futbolista tiene la pelota, ¿cuáles son las opciones de pase que tiene? Y Messi, en la final contra Francia, esto también nos habla un poco de cómo cambió el fútbol, señor presidente, ¿no? Cómo fueron las Ferraris. Messi estuvo 90 veces listo para recibir un pase de un compañero a lo largo de esa final. Los números están muy chiquitos ahí, y concretó el 43% de esas 90 veces. Quiere decir que Messi tuvo mucha libertad en ese partido frente a un medio campo de Francia totalmente destrozado. ¿Por qué los datos permiten entender? Primero porque sabemos que esto pasó con Messi, pero si vamos al análisis de todo el Mundial, por lo general los futbolistas que mejores números tenían dándose como opciones de pase para un compañero eran Rodrigo de Paul y Alexis McAllister. Entonces, esto nos permite saber qué pasó con Messi en ese partido, pero también nos permite entender qué pasó con Argentina a lo largo del Mundial, y quienes trabajan con datos en el fútbol, ya viendo esto, podrían ser o analistas o periodistas o simples fanáticos, empezamos a darle otra profundidad a la mirada del juego, empezamos a saber un poco más cosas que no están tan en la superficie. Seguimos avanzando. Los datos también sirven para comparar. Y eso que vemos ahí son estadísticas hechas por FIFPro. FIFPro es el Sindicato Global de los Jugadores Profesionales. Es una organización a la que pertenece Futbolistas Argentinos Agremiados, que nuclea todos los gremios de fútbol a nivel global, representa 65.000 futbolistas y están haciendo trabajos muy serios, muy interesantes sobre todo lo que sea sobre exigencia de los jugadores, salud mental, discriminación, fatiga. Los jugadores están con calendarios sobrecargados y en un informe reciente que publicaron dan estos datos y es cómo los futbolistas en los mundiales desde 1990 al pasado Mundial de Qatar 2022, van siendo cada vez más exigidos y van teniendo cada vez más tiempo agregado. En el Mundial de Italia 90, en promedio se agregaban poquito más de 3 minutos al tiempo regular de juego. Para Qatar 2022, la diferencia con Italia 90 es de más de 9 minutos. Quiere decir que los futbolistas de ahora están jugando 9 minutos más que los jugadores de Italia 90. El promedio de tiempo agregado que a todos nos llamó la atención en el Mundial en Qatar 2022 fue de 11.6 minutos por partido y estamos hablando de más exigencias sobre jugadores que al mismo tiempo están recibiendo los avances más grandes de todo lo que tenga que ver con ciencias deportivas ahora, empiezan a ser perfectamente normal las carreras de jugadores que llegan hasta los 39, 40 años en todos los deportes. Piensen en Federer, piensen en Ginóbili. Lo vemos a Messi con 35 años. A ninguno de nosotros, más allá de que no queremos,
nosotros todavía no le vemos una línea de llegada a Messi como futbolista. Imaginamos que va a ir dosificando un poco, pero es un jugador de 35 años. En la época de Italia 90, los jugadores a esa edad ya no jugaban más, ¿sí? Y ahora el futbolista de esta época, esa es la contracara, está siendo mucho más exigido que los de hace 22 años atrás. Seguimos avanzando. Un ejemplo muy interesante de alguien que tuvimos en Buenos Aires hace poco, el tenista Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de ATP en Buenos Aires. Este me pareció un buen caso para mostrarles sobre cómo la inteligencia artificial está trabajando en tenis y está generando también nuevas maneras de cuantificar lo que hacen los tenistas y que nos pueden servir para comprender un poco mejor por qué son tan buenos en lo que hacen. Carlos Alcaraz es el jugador que está entre los 5 principales que gana más puntos en situaciones ofensivas y cuando está en situaciones defensivas. La tabla vertical es la cantidad de puntos que gana cuando está él atacando, ¿sí? Y está sobrepasando prácticamente el 70% de los puntos cuando ataca los gana Alcaraz. Está cerca ahí de Djokovic, pero al mismo tiempo Alcaraz es el jugador que lidera cuando está en una situación defensiva. Si lo vieron jugar, si siguieron el torneo de ATP en Buenos Aires hace poco, habrán visto cantidad de puntos a un estilo muy parecido al de Rafa Nadal. Cuando está fuera de la cancha, cuando lo mandan lejos, viene con un tiro ganador y es el jugador que combina las dos situaciones por encima de otros importantes del momento. ¿Cuál es la actividad de la inteligencia artificial? Bueno, Alcaraz hace los puntos. Después hay todo un sistema que determina la altura de la pelota, la posición en la cancha, la velocidad del tiro, la parábola que tenía la pelota. Todo eso lo hace la inteligencia artificial para que después nosotros, cuando vayamos a un asado, podamos decir, ¿sabías que Alcaraz es el que gana más puntos en situaciones defensivas, en situaciones ofensivas? Es algo que, insisto con esta idea, los datos nos sirven para comprender mejor lo que puede pasar dentro del deporte. Para ir resumiendo, ¿para qué nos sirven los datos con tantas fuentes que tenemos ahora para abastecernos? Obviamente es un indicador de evolución y rendimiento, ¿sí? Sabemos que si un nadador, un atleta, no solamente gana, si lo hace en menos tiempo que en su competencia anterior, para nosotros es un indicador de evolución. Pero también los datos son importantes para la gestión, y la gestión se refleja en un montón de actividades. En un seguimiento de cómo estamos trabajando con los socios de un club o con los fanáticos de nuestro club, a partir de las distintas maneras de vincularnos con ellos que tenemos, a partir de la tecnología, como hablaba Carles antes, de lo que hacemos cuando vemos en una plataforma, vemos deporte, cuando vemos una película, se empieza a dejar una huella digital que marca cuáles son nuestros hábitos y nuestras preferencias. La interacción en redes sociales. Sabemos, es obvio, que si un posteo tuvo más likes o más comentarios, quiere decir que funcionó. Y si otro no lo tuvo, tenemos que revisar a ver qué pasó para que no haya funcionado tan bien. En el alto rendimiento, bueno, los datos sirven para todo lo que sea detección de talento, para todo lo que sea el scouting de cómo traer refuerzos para el club. La mirada del experto sigue siendo importante, pero ahora hay filtros que permiten empezar a buscar jugadores con una determinada característica a partir de las distintas plataformas que existen. Y también en el deporte social, en todo lo que tenga que ver con inclusión, con el seguimiento. Probablemente no tengamos presupuesto para algunas cosas así, pero podemos hacer un test de bienestar y si los chicos van a entrenar a un club, poder averiguar cuántas horas durmieron, cuántas comidas hicieron. Para las políticas públicas, para las políticas de un club, un test básico de bienestar con chicos, chicas que tengamos en un trato cotidiano, nos va a permitir saber mejor cómo están, no en una función del rendimiento, sino en función de conocer cómo están y cómo son esos chicos con los que trabajamos.
Y sobre todo están los datos para analizar y para medir procesos, para que tengamos algún tipo de control de si aquel objetivo que teníamos lo estamos cumpliendo, estamos avanzando en esa dirección o no. Seguimos. Esto lo tomé hablando con gente que trabaja en clubes de fútbol, cuando le piden al dirigente del club que compren alguna herramienta para trabajar, la primera pregunta es, ¿y vos me asegurás que si yo te compro esto vamos a salir campeones? O mejor me lo gasto en traer un marcador de punta. Por suerte esa etapa se va dejando atrás y ante la pregunta si la tecnología y los datos sirven para ganar partidos, que yo lo tomo, si la tecnología y los datos sirven para ver si cumplimos los objetivos, yo creo que rotundamente la respuesta es sí, sirven para eso, sirven para eso. Lo que no sirve es para garantizarnos que vayamos a ganar siempre o que el objetivo que nos habíamos trazado lo cumplamos siempre, porque a veces hay cosas para revisar. Pero puntualmente en el deporte de alto rendimiento sí sirve para ganar, porque si hoy me tocó perder a mí, tengo que saber que de seguro en el vestuario donde están festejando usaban algún tipo de tecnología, probablemente de la misma marca que uso yo u otra, pero están valiéndose de todos los desarrollos que hay en este momento para un mejor rendimiento. Y dos cositas más para el final, seguimos avanzando sobre cómo los datos permiten entender. Esto es un agregado también que tiene que ver con Messi. Messi jugó el 60% del Mundial caminando. Caminando. Exactamente, lo ganó caminando en el amplio sentido de la palabra. Esos son datos físicos que la FIFA dio a conocer también de los jugadores. Y lo que vemos ahí es el partido contra Francia, con el tiempo agregado. Messi recorrió más de 12 kilómetros en el campo de juego en esa final. Y las columnas siguientes que vemos son a qué velocidad se fueron cumpliendo ese recorrido. Y vemos que alrededor de 7.1 kilómetros en esa final, Messi lo hizo en la velocidad más baja, que es la velocidad que tenemos nosotros cuando caminamos, ¿sí? Y ahí tiene relación con lo del principio. No importa tanto el tiempo que tengamos la pelota. Importa la lectura del juego que pueda tener alguien, el panorama, y que le permite a alguien como Messi, ¿sí?, jugar un mundial, ganarlo, en lo que se supone es ya en la parte más alta de su carrera, y hacerlo a su propio ritmo, ¿sí? Que es en una velocidad que va entre los 0 y los 7 kilómetros por hora. Finalmente, otra referencia de otro nombre importante del deporte argentino, Luis Scola, que ahora es el director general de un equipo de básquet en Italia y que es uno de los equipos que no tiene el presupuesto más alto, y una de las cosas que está haciendo Luis Scola es, para cortar diferencias con los clubes que tienen presupuesto más alto, empezó a desarrollar toda la parte de datos del equipo de básquet y ahora está quinto, sexto en la tabla de posiciones, pero está mucho mejor que otros equipos que tienen mejor presupuesto. Y hace poquito, sobre el uso de los datos en el deporte, o al menos en el básquet, esto dijo Luis Scola. Dice, el ojo engaña. Cuando mirás un partido tenés tendencia a ser influenciado por otros factores. La percepción en la mayoría de los casos está equivocada, entonces usar datos abre más oportunidades. Los datos están ahí para que conozcamos mejor, no para que perdamos el entusiasmo cuando miramos fútbol, ni la idea de que los jugadores con una mirada fría van a improvisar menos, van a ser máquinas, sino más bien todo lo contrario. Los datos están para que entendamos mejor qué fue lo que pasó en un campo de juego y para que con mejor preparación y con más información esos futbolistas que nos maravillan puedan rendir todavía mucho más. Así que bueno, hasta acá llegué. Muchísimas gracias.